¿Cómo les va? Qué gusto que nos acompañen este martes en la UNAM Responde. Los saludamos desde TV UNAM en Ciudad Universitaria, haciendo eco de este espíritu que tiene que ver con la vocación de servicio y también de unidad. Los invitamos como todos los días a que se pongan en contacto con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen, están apareciendo en este momento en nuestra pantalla, para que se pongan en contacto y nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios, también sus inquietudes, y podamos irlas resolviendo de la mano y por supuesto de la voz de nuestros especialistas universitarios que trabajan día con día en beneficio de nuestra comunidad y de toda la sociedad. Y bueno, comenzamos esta tarde viendo cómo avanza la Estrategia Nacional de Vacunación en nuestro país en distintas entidades. Y es que, por ejemplo, desde hoy y hasta el 3 de octubre en la Ciudad de México se comenzarán a aplicar vacunas a jóvenes de 18 a 29 años en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán e Iztapalapa, mientras que la segunda dosis para este mismo grupo de edad se aplica en la alcaldía de Xochimilco. Además, las personas de 30 a 39 años que vivan en las alcaldías de Cuauhtémoc, Milpa Alta y Magdalena Contreras deben acudir a completar su esquema de vacunación. Y bueno, también la estrategia continúa en el Estado de México, y en el municipio de Nezahualcóyotl se aplica hasta el 30 de septiembre la segunda dosis a adultos de 40 a 49 años. Las minificciones son una posibilidad de escritura que se caracterizan por su brevedad, pero implica diferentes retos tanto para los escritores como para los lectores. Hoy vamos a hablar de esta publicación y para ello saludamos a Elik Troconis, quien además de ser historiador egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es maestro en escritura creativa por la Universidad Complutense de Madrid. Ha escrito distintos títulos, algunos de ellos son Asesino por religión y también La conquista de la tecnología, y además pues es una cara conocida de TV UNAM. ¿Cómo estás, Elik? Un gusto saludarte aquí ahora en la UNAM Responde. El gusto de verdad es todo mío, más de estar aquí y en mi alma mater una vez más. Siempre, siempre es un orgullo para ti, también para nosotros es un placer recibirte para hablar de esto, que es un reto en tu carrera, en tu forma de escribir, en tu forma de crear y también en la forma de promover la lectura. Y empecemos por ahí, Elik. ¿Qué son las minificciones? ¿Son un género literario? ¿Están por ahí ocultos? ¿No son reconocidos? ¿Cómo se insertan en este ámbito vasto y rico de creación literaria en nuestro país? Claro, pues la minificción, a diferencia del teatro, la novela, la poesía, es un género muy reciente que como género cobra conciencia apenas hace algunas décadas, en el siglo XX, y que orgullosamente podemos decir en México que hemos sido pioneros y que todavía hoy tenemos grandes escritores de minificción. Nos podemos ir tan atrás como Julio Torri o hasta nuestros días con escritores reconocidos y recientemente homenajeados además como Agustín Monreal. Hay una gran cantidad de escritores en nuestros días y que además nos hace pensar siempre qué es justo la minificción. Porque algunos podríamos decir, bueno, son cuentos muy chiquitos. No, eso sería como decir que un cuento es una novela chiquita. Son cosas distintas y hay que entenderlas de esa manera. La minificción sí es muy breve, pero no solo por eso se caracteriza. El hecho de que sea breve la lleva a intentar otras cosas, otras posibilidades, a jugar con los títulos mucho más, a utilizar también otras formas textuales, de pronto introducir recados, recetas de cocina, otras cosas que son textuales, pero no necesariamente las consideramos literarias, incluirlas dentro de la minificción. Jugar también con, por ejemplo, títulos más largos que la propia minificción, jugar con referencias. Las minificciones, en su brevedad, de pronto tienen que echar mano de cosas que conocemos los lectores. Puede ser la mitología, puede ser la historia, puede ser la cultura popular contemporánea, mucho más, para asirse de eso y en tan solo un par de líneas, a veces una, dos palabras, darnos un impacto rotundo que nos deje así, iluminados. Así tal cual. Vamos a abrir hablando de todos estos temas, Elik, y voy a retomar algo que escribes en el mismo libro, y se dice: las minificciones son fenómenos de la cultura del fragmento y la estética posmodernista, nacidos en el siglo XX, y bueno, entre otras cosas, te refieres a que se enfrentan a dos problemas principales que tienen que ver uno con las ideas y con las palabras. Hablemos de estas dos grandes ramas que definen a las minificciones. Uno, en cuanto al uso de palabras que ya nos mencionabas. ¿Cómo elegir, cómo construirlas? Porque como bien dices, son muy breves, pero tienen que decir mucho más allá de lo que estamos leyendo. Así es, los dos maestros que yo tuve y reconozco, ya no solo como grandes amigos el día de hoy, sino
sobre todo eso, como quienes me enseñaron a escribir minificción fueron Agustín Monreal y Laura Elisa Vizcaíno. Y de ellos, una de las grandes lecciones que aprendí fue que a veces uno puede pensar las minificciones no minutos, no horas, no días, tal vez semanas enteras para al final escribir 10 palabras. Pero es que, claro, el cómo utilizar el título para que ya diga algo, para que brinde contexto tal vez, cómo ordenar las palabras concretas, sobre todo cómo suenan, cómo se escuchan, y si mejor las invirtiera, ¿qué tal si hiciera algo distinto? Porque además es cierto, hoy en esta cultura del fragmento, donde tenemos publicaciones brevísimas en redes sociales, por ejemplo, es cómo utilizar realmente las palabras de una forma literaria y también acercarse un poco a la poesía en cuanto al sonido. No es solo que se vea bien, no es solo que tenga significado, es que se escuche de la manera que quiero para generar ese impacto en el lector. El eclipse es algo muy importante, ya lo decías, no son cuentos breves, no son tweets que se escriben, que tienen también esta característica de ser breves. ¿Cómo Sí. desde tu experiencia, desde tu formación, te enfrentas a este reto de la escritura concisa, de la escritura también abstracta en este libro de Iluminaciones, cuando además tú has tenido también pues una experiencia en publicar, por ejemplo, novelas, que evidentemente es otro formato e implica otros retos distintos? Claro, pues lo que es cierto también es que formas breves han habido desde hace mucho tiempo y nos podemos ir tan atrás como los epigramas de autores latinos como Marcial, que en un par de versos ya estaban diciendo algo, satirizando algo, criticando, burlándose, pero también tratando las cosas más serias de su sociedad. Y Marcial mismo decía que un epigrama lo puede escribir cualquiera. Un libro de epigramas ya es algo un poco más complicado porque llenar tantas páginas se vuelve difícil. Y tal vez también ocurre un tanto con la minificción. De pronto podemos decir, son 10 palabras que cualquiera escribe. Bueno, sí, intentémoslo. Y además eso es algo que a mí me parece precioso, este género, que invita mucho a uno mismo a escribirlo, pero además a hacer el libro. Yo, viniendo de la novela, de la policíaca en concreto con Asesino por Religión y de la sátira con La Conquista de la Tecnología, estaba acostumbrado a estos proyectos de largo aliento. Y de pronto pensar la minificción puede ser algo de algunos días, no tanto los meses que implica una novela, pero sí cambia al momento de embarcarse al proyecto de un libro de minificciones. Eso sí es pensar el orden, sus series. En este libro de Iluminaciones hay, por ejemplo, 5 secciones. Una de ellas que contiene lo que llamo invención, concepto acuñado por Arreola, un poco de todo, pero otras que son mucho más concretas. Una, por ejemplo, de recetas médicas, otra de textos que tienen epígrafes, estas citas de otros autores, uno más que parecerían ejercicios de clase, algo así como problemas de física o de álgebra existencial, y una última con minificciones históricas. Entonces, ponerse a pensar cómo hacer estas series, cuánto debe llevar, cuáles van a ser sus características. Sí, son también proyectos de largo o al menos de mediano aliento, y que al final implica todo eso, configurar el libro en su secuencia, en su totalidad, cosa que además se conecta con ya hacer el libro propiamente, desde su portada hasta el colofón. Antes de llegar a esta parte, Lick, me gustaría que nos platicaras justamente de cómo todo cabe en este libro dándole su justa dimensión. Se mencionan ahí, vamos, aspectos de la vida cotidiana, de los amigos, pero también hablas sobre mitos fundacionales, hablas sobre los griegos, también sobre figuras literarias, y se vuelve eso, como bien nos dices, un compendio de forma, que de forma estructurada nos dan un panorama de lo que son las minificciones, pero también de los temas que te interesan como escritor. ¿Cómo vas seleccionando y ubicando cada uno de ellos en la composición y en la presentación de este libro? Claro, de pronto también se piensa mucho que la minificción son chistes, chistes bien contados, chistes cultos, y creo que va mucho más allá de eso. Al final sí es humor en mucho de ello, no en todas las minificciones, por supuesto. Hay minificciones incluso de terror, que son todo lo contrario. Pero es sobre todo ponerse a pensar qué quiero decir, ¿no? Muchas minificciones, al menos en mi caso, surgen de algún chispazo, de la observación de algún fenómeno, de alguna actitud, de algo que hacemos todos los días inconscientemente y de verdad sin percatarnos. Y de pronto es cómo le damos la vuelta a esto, cómo contamos algo a partir de esa situación. Y muchas de esas veces, insisto, es utilizar la sátira. Y la sátira no es solo reír, es reír de una situación social que está tan arraigada de pronto que no nos damos cuenta. Entonces, la minificción, como la literatura en general, sirve para reparar en eso
de lo que no estamos tan conscientes. Sirve para traer a la luz lo que permanece en la sombra y que a través de la pluma de un escritor podemos darnos cuenta. Nombrar las cosas que suceden para pues comenzar a dimensionarlas quizá o también para darles otro significado. Para eso sirve la literatura en general, entre otras muchas cosas. Y hablando de este libro de minificciones, Elic, a mí también me llamó mucho la atención, que me parece es un libro, o puede ser un libro teórico, incluso a quien se tenga el interés o la intención de escribir estas minificciones, porque a lo largo de los textos puedes encontrar como pequeños consejos de lo que son, de cómo se escriben, y esto es también una forma de llamar al lector, o cuál es tu propuesta a la hora de escribirlo y de publicarlo. Sí, claro. Siendo la minificción un género tan reciente, apenas en pañales en algún sentido, también es de esos que se tienen que estar defendiendo constantemente y decir, sí somos un género, sí somos literatura, todavía falta un poco de trabajo que hacer por ahí, porque aunque ya está y muy reconocido como género en la academia y por muchos lectores y ya incluso identificamos ciertas editoriales por ser particularmente de minificción, también falta un poco de ese trabajo con cierta parte de los lectores. Entonces, de pronto, en algunos textos lo que intento es decir, ¿qué es eso? ¿Qué es la minificción? Hacerlo, por supuesto, de una forma literaria, no es dar clase, no estamos en la universidad. El libro, ante todo, es un objeto de goce, de sensaciones, de pensamientos. Entonces, a través de algunas minificciones, también ir dando cierta idea. A una de ellas, por ejemplo, se titula Ni tan pequeñas, y en ella hablo de todo lo que implica hacer una minificción, ¿no? Elegir las palabras, medir los sonidos, a veces hasta contar las sílabas. Y paradójicamente es también la minificción más larga de todo el libro, es 1 página y media. Y eso es el otro aspecto extraordinario de la minificción, jugar, el aspecto lúdico que se rescata muchas veces. Y hay ejemplos distintos a lo largo del libro. Por ejemplo, en esta serie de minificciones que tienen un epígrafe, muchas veces el epígrafe, es decir, la cita de otro autor, es mucho más grande que la minificción misma, pero son relaciones nuevas que se pueden tejer ahí. O por ejemplo, las recetas médicas no son contra la gripa, no son contra el coronavirus, por supuesto, sino a veces contra los pelos en la mano, la calentura, la depresión, pero de otra manera, a la que la entendemos, contra el mal de ojo. ¿Cómo podemos incorporar todas esas cosas que están fuera del alcance usual de la literatura para traerlas a nosotros y jugar con ellas? Y lo mismo, no son problemas, por ejemplo, en otra sección simplemente de matemáticas o de álgebra convencional, sino de álgebra existencial. Y en una sola línea dar respuesta a esos problemas que sí son del ser humano en general. Dar respuestas, pero también generar preguntas, invitarnos a consultar esos autores, esas figuras, esos nombres que se leen a lo largo de las páginas. Son muchas de las cosas que podemos hacer con o a partir de este libro de iluminaciones. Y te quería preguntar, Elic, ¿cómo es publicar en pandemia? Publicar, parece siempre un reto, y considerando lo que nos mencionabas acerca del poco o del poco reconocimiento que puede tener la minificción como género literario, ¿cómo es el proceso para que pueda ser publicado y que llegue pues justamente a más personas y que se le dé un reconocimiento cada vez mayor? Claro, recientemente en una de las presentaciones de Iluminaciones, alguien decía, es un reto y algo digno de alabar que se publique ahora mismo, así en general. Y creo que tenía toda la razón esta persona, porque de por sí lo es. Lanzar una apuesta por nuevos escritores, por nuevos libros en general, que sabes que será difícil moverlos en ferias de libro, moverlos en librerías, en presentaciones y demás. Si agregamos el contexto pandemia, donde todavía faltan tantas ferias de libros, donde hay todavía tantas restricciones para los eventos como las presentaciones, es de verdad no solo un reto, es de valientes publicar, es una audacia tremenda. Y editoriales como La Tinta del Silencio, que publica Iluminaciones, han tomado el reto y decir, las editoriales se dedican a hacer libros. Y si no hacemos libros, no estamos cumpliendo con lo que deberíamos. Porque lo veo, tanto como editor como escritor, como una responsabilidad también. Es decir, en estos tiempos donde el encierro nos priva de ciertas experiencias, donde necesitamos otros materiales para entretenernos, para crecer también, para reflexionar, pensar, sentir, necesitamos libros más que nunca. Libros y películas y teatro y ensayo y todo lo que se pueda. Realmente estamos más necesitados del arte que en ningún momento. Muy al principio de la pandemia,
muchas lecturas se pusieron de moda, ¿no? La peste de Camus o el ensayo sobre la ceguera de Saramago, y los releímos muchas veces y vimos qué tenían que enseñarnos y qué tenían por hacernos sentir. Creo que sigue siendo una parte de la responsabilidad de quienes nos dedicamos al arte en general y a hacer pensar y hacer sentir, también nutrir de libros, nutrir de experiencias en este contexto, porque realmente lo necesitamos más que nunca. Los releímos y los entendimos y nos entendimos de otra manera. Elic, y tú tienes también una amplia experiencia en estos caminos de la, por supuesto, de la escritura, pero también de la promoción de la lectura. Platícanos cómo has vivido en esta pandemia este hecho y cómo ha sido tu granito de arena para colaborar en este sentido de nutrirnos a través de las letras, de la lectura, pero también de la escritura. Por supuesto, a mí la primera novela que publiqué, que fue finalista del Premio Letras Nuevas de Novela, y es una novela policíaca, me abrió las puertas a ese universo de la difusión de la lectura. Ir a las escuelas y ver a alumnos de primaria, secundaria y preparatoria, leer más, pero además hacer lo que conlleva, que es también crear más, imaginar más, escribir más ellos mismos. Y cuando comenzó este escenario, pues se tornó mucho más difícil. Y una de las cosas que me propuse hacer fue un círculo de lectura, porque hacia finales del año 2020 muchas personas me preguntaban, oye, he leído menos que nunca, la pandemia no me ha dejado leer. Y esa fue una de las grandes paradojas que podemos reconocer. Muchos decían, tengo más tiempo que nunca, no invierto tiempo en traslados, estoy en mi casa, maravilloso, pero no podían anímicamente leer. O leían un cuento y otra cosa suelta, pero libros completos era más difícil, por la concentración, por los ánimos, por muchos factores. Y me preguntaban, me decían, no he podido leer y me gustaría leer más. Y además la lectura es una de esas cosas que vamos postergando siempre. La lectura, a diferencia de otras cosas como el trabajo, no la consideramos urgente y por lo tanto espera hasta el último lugar. Y decidí de esta manera fundar un círculo de lectura que este año 2021 se ha enfocado a los clásicos del siglo XIX. Y comenzamos leyendo autores como Mary Shelley, como Jane Austen, y a través de obras como Frankenstein y Orgullo y Prejuicio, nos adentramos a esos albores del siglo XIX para saber qué se escribía entonces, qué géneros nuevos nacen, cómo escriben las personas en esa época y sobre todo qué efectos tenían las obras en los lectores de su época. Ha sido una lectura tanto literaria como histórica que ha ido avanzando a lo largo del siglo, también por autores como Edgar Allan Poe, Walter Scott con la novela histórica, Crimen y Castigo de Dostoyevsky, y más recientemente también dos grandes de las aventuras, uno de ellos Julio Verne con La Vuelta al Mundo en 80 días, y Estudio en Escarlata, la primera aventura de Sherlock Holmes. Y nos proponemos eso, por un momento dejar todo el contexto a un lado, por un momento desconectarnos del trabajo, de la familia incluso, de la propia casa, que se ha vuelto ya nuestro hábitat de todas las horas, de todos los días. Dejarlo e irnos a asomar a esos otros mundos, a esas otras personas, a esas otras sensibilidades, para comprenderlas y para viajar con Mr. Fogg alrededor del mundo, para resolver con Sherlock Holmes cualquier caso, porque eso realmente son esos oasis, esos remansos de paz que necesitamos, y no por distraernos, no por No, no, evadir no, nuestra tienen mucho más. realidad. Elic, tengo que interrumpirte porque Exacto. nos queda un minuto de entrevista y tengo dos preguntas muy breves. Una es, Venga. ¿te refieres a todos estos autores y a todas estas novelas o libros que han marcado una época para decirnos lo que escribían los escritores o los temas que importaban en ese momento? Tú eres un autor joven, ¿cuáles son los temas de los que se ocupa un escritor joven en los tiempos modernos? Diría, son muchos. A mí los que me interesan son la tecnología y también la violencia, el cómo la vemos, cómo la retratamos y sobre todo qué tan acostumbrados lamentablemente hemos llegado a estar a ella. Pues quedémonos con eso. Yo voy a leer rápidamente el de la minificción de Contra la Depresión, mientras tú encuentras el que con el que vamos a cerrar, Elic. Contra la Claro. Depresión, múdese al país de las maravillas. Así de simple, pero también así de complejo puede ser una minificción que nos cuenta una historia, nos hace muchas referencias, pero también nos hace distintas invitaciones. Y para terminar, Elic, vamos a escucharte con uno de tus textos que propones aquí en este libro de Iluminaciones. Por supuesto, esta que viene a continuación, titulada Elixir, busca además jugar y crear nuevas palabras. Dice, ven, busca, bebe, bébeme, tequilemos juntos y hundámonos en delirios.
Acércate a mí y champañéame. Ginebrea estos labios que te esperan. Embozca mi cuerpo con tus manos de experta degustadora. Que tu dulce ron se mezcle con mi sudor hasta convertirse en la cuba más libre. Derrama tu whisky sobre mi copa y revienta, frenética, el corcho de este vino que espumea por ti. Yace finalmente a mi lado mientras me bermudeas con palabras y nunca, nunca, jamás avinagres mi alma. Elik, pues muchas gracias por estos minutos, muchas felicidades por este libro que en verdad se lee de forma muy fácil, nos puede traer evocaciones, nos puede invitar a leer, como decía otros autores, nos puede dibujar sonrisas, pero lo importante es reflejarnos y mirarnos en estas páginas porque es una forma de nutrirnos de muchas maneras. Ahí está este libro de Iluminaciones, editado por La Tinta del Silencio. Elik Troconis, escritor y bueno, además promotor de la lectura. Muchísimas gracias por estos minutos, por esta conversación. Siempre un placer conversar contigo, Elik. El placer ha sido todo mío. Muchas gracias. Pues ahí está una posibilidad de seguir la conversación a través de Iluminaciones de Elik Troconis, editado por La Tinta del Silencio. Y bueno, seguimos también con otras alternativas de nutrición que tiene que ver con nuestro bienestar. Majo Gallardo nos habla enseguida de cómo podemos alimentarnos y cómo eso trae beneficios a nuestra salud integral. Hola, ¿cómo están? Soy Majo Gallardo, nutrióloga clínica y deportiva, y hoy quiero hablarles de la importancia de tener una buena salud intestinal. ¿Sabías que muchas de las enfermedades podrían prevenirse por nuestra salud intestinal? Todo nuestro sistema digestivo hace una de las tareas más importantes, que es la absorción de nutrimentos o nutrientes, para que todo nuestro cuerpo, sus células y órganos puedan realizar sus funciones. ¿Cómo puedo mejorar mi salud intestinal? Número 1. Aumenta consumo de fibra. Recuerda que frutas, verduras y cereales integrales son una excelente fuente de fibra. 2. Aumenta el consumo de agua, ya que ayudará a que el tránsito intestinal sea mucho mejor, además de mantenerte hidratado. 3. Hacer ejercicio o realizar algún tipo de actividad física también va a ayudar a que haya mejor tránsito intestinal. 4. Consume pre y probióticos. Estos harán que nuestra flora intestinal esté mucho más sana y haya mejor absorción. 5. Trata de comer más despacio. Yo sé que con el estrés que manejamos, comemos muy rápido, pero trata de darle prioridad a ese tiempo de comida y mastica un poco más despacio. Espero estos consejos te ayuden a tener mejor salud intestinal y recuerda que me pueden encontrar en redes sociales como Numa Nutrición para poder resolver sus dudas sobre este tema. Y seguimos hablando sobre las posibilidades y los beneficios de la lectura y la escritura a través de Anel Pérez, quien nos habla sobre esto en la cápsula de hoy en Si leo no me encierro. Hola de nuevo, bienvenidos a este espacio para la literatura y el fomento a la lectura. Hoy quiero compartir con ustedes algunos datos que arrojó nuestra encuesta sobre prácticas lectoras y de escritura en la comunidad estudiantil de la UNAM. Se llama Cuando leo, cuando escribo, fue realizada por Cultura UNAM y está disponible en nuestra página. Dice una persona encuestada: cuando leo es de los mejores momentos del día porque logro vivir las historias como si fueran propias. Otra persona encuestada dice: cuando leo siento como todo el mundo se hace más grande y me siento libre. Esta encuesta se aplicó a cerca de 1,500 estudiantes de los niveles de bachillerato y licenciatura y nos lleva a conocer cómo es que los estudiantes aprecian la lectura en su vida, en su entorno, y la diversidad de factores que nos impulsa a escribir. La encuesta arroja datos muy interesantes en lo relativo a las preferencias en géneros literarios, o por ejemplo otro dato interesante es sobre la relación de las nuevas tecnologías y la lectura, cómo y por qué deciden algunos estudiantes leer en impreso o en digital. Algunos jóvenes, por ejemplo, destacan que una de las grandes ventajas de la literatura digital es que es más accesible, más ecológico y sobre todo más económico también. El esfuerzo de esta encuesta nos permite entender más a fondo las transformaciones en las dinámicas de lectura y escritura de nuestra comunidad universitaria, y analizar la información recabada muestra cambios importantes en las formas de acceso, circulación, apropiación y reproducción en materiales de lectura y espacios de escritura entre los jóvenes. Pero sobre todo esta encuesta nos revela que hay una relación positiva
y fundamentalmente importante de la lectura para los jóvenes y que consumen literatura en todos sus géneros y formatos. Michelle Petit, una antropóloga de la lectura, nos dice bien que la idea no está en formar lectores en específico, sino entender cómo la lectura ayuda a las personas a construirse, a descubrirse, a hacerse un poco más autores de sus propias vidas y sujetos de su destino. Nos vemos el próximo martes. Si leo, no me encierro. Inagotables las posibilidades del arte, una de ellas por supuesto es el cine, y a lo largo de toda esta semana TV UNAM rinde homenaje al cineasta español Carlos Velo, y bueno, durante todos estos días, además de estar proyectando los trabajos seleccionados del taller que llevó a cabo hace algunos meses en torno a esta figura del cine, pues también estará proyectando un ciclo de cine en su memoria, así que pues un reconocimiento a este cineasta, por supuesto a través de la pantalla de TV UNAM. Y con esto terminamos, insistiendo en la posibilidad que ofrece el arte, también la lectura, por supuesto la escritura, para construirnos y también para nutrirnos. Hagámoslo en todo momento, siempre hay ocasión para estas posibilidades y para estas experiencias, y también los invitamos a que nos acompañen el día de mañana en una emisión más de La UNAM Responde, por supuesto por TV UNAM, 2:30 de la tarde. Adiós.